Muchísimas gracias por invitarme al ciclo Correspondencias. Soy Jorge Dubati, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador, especialista en artes escénicas y les quiero hablar sobre el concepto de teatro y el concepto de teatralidad. Algo que me parece muy importante decir, que para poder entender la idea de teatro necesitamos previamente entender el concepto de teatralidad. Podemos decir que el teatro no inventó la idea de teatralidad. El teatro, partió de algo que ya existía y que era muy importante y que sigue siendo muy importante en la vida humana. Si nosotros tuviéramos que caracterizar el concepto de teatralidad, tendríamos que definirla como una óptica política o una política de la mirada. Es decir, le llamamos teatralidad a la capacidad humana de organizarle la mirada al otro y dejarse organizar la mirada por los otros. Podemos decir que la teatralidad es algo constitutivo a lo humano y podemos encontrar una teatralidad en todos los aspectos de la vida social, de la vida cultural, de la vida, en su sentido más pleno. Hasta podemos hablar de una teatralidad, preconsciente, que sería la teatralidad del bebé. El bebé cuando llora, por ejemplo, con sus distintas formas de llorar, el bebé le organiza la mirada a los adultos, que son los encargados de su sobrevivencia. Digamos que sin teatralidad no podríamos sobrevivir. En ese sentido, el concepto de teatralidad lo podemos encontrar en todos los órdenes de la vida y es muy importante decir que es un atributo antropológico. El concepto de homo teatralis o de humanidad teatral, podríamos decir que es equivalente al de, Homo faber, el Homo sapiens, el Homo ridens. Es decir, no podríamos pensar lo humano sin teatralidad. La teatralidad es un atributo antropológico. Y pensemos que la palabra teatro quiere decir, etimológicamente es una palabra que crearon los griegos, quiere decir mirador, quiere decir observatorio. Es decir que la raíz de la palabra teatro es la palabra mirar, pero es importante aclarar que el concepto de mirada no sería estrictamente el de, el sentido de la vista, sino mirada en un sentido mucho más amplio. Los griegos tomaban el concepto de mirada, como se nota en un verbo griego que es el verbo theaomai, en un sentido mucho más amplio. Yo creo que vamos a terminar de entender esto cuando digamos que la palabra theatron, teatro, y la palabra teoría en griego tienen la misma raíz. Es decir que se mira con el corazón, se mira con los sentidos, se mira con la memoria, se mira con la razón. Y en este sentido, nosotros tenemos que poder pensar la idea de mirada en un sentido mucho más amplio. Teatro, mirador, teatralidad, miradalidad. Podríamos decir entonces esta idea del observatorio, la vida como un gran, gigantesco observatorio experimental. Y esto lo podemos encontrar en una enorme cantidad de prácticas, ¿no? Nosotros vamos al Mirador Cervantes, vamos al Observatorio San Martín, por decirlo según la traducción de la palabra, pero lo interesante entonces es que la idea de teatralidad estaría dándonos la idea de que el mirar, ese percibir, es constitutivo de la totalidad de la vida. Podemos decir en este sentido que la palabra teatralidad es una palabra que está después de la palabra teatro, ¿no? La palabra teatralidad se desprende de la palabra teatro,
pero en realidad está nombrando algo que está antes del concepto de teatro. La teatralidad sería anterior al teatro. El teatro no inventó la teatralidad y podríamos decir en ese sentido que el teatro va a ser un uso tardío de la teatralidad. Enseguida voy a volver sobre esta idea. Digamos entonces que la idea de teatralidad implicaría la capacidad antropológica de organizarle la mirada en un sentido amplio, en un sentido perceptivo, digamos más allá del sentido de la vista, organizarle la mirada a los otros y dejarnos organizar la mirada por los otros. En este aspecto podemos decir que la miradalidad del mundo, digamos, está relacionada con lograr que los otros hagan determinadas cosas y que los otros consigan que nosotros hagamos determinadas cosas, ¿no? Y en ese aspecto podemos hablar de una teatralidad cívica, de una teatralidad política, de una teatralidad ritual, de una teatralidad mercantil, de una teatralidad del erotismo, de una teatralidad de género, de una teatralidad militar, es decir, todos los órdenes de la vida están relacionados con estas tensiones, digamos, de organización de la mirada en un ida y vuelta entre quien organiza la mirada y quien se deja organizar la mirada. Hablemos de deporte para bajarlo claramente. Por eso en una de nuestras placas iniciales pusimos justamente la imagen del fútbol. El fútbol está atravesado de manera absoluta por el concepto de teatralidad. Los jugadores le organizan la mirada a los jugadores de su propio equipo, pero también le organizan la mirada a los adversarios. Están todo el tiempo organizándole la mirada, por ejemplo, al referí. El técnico, el comportamiento del técnico es un comportamiento de organización permanente de la mirada, pero ni hablar de la hinchada, ¿no? de las hinchadas de fútbol, digamos, la forma en que se organizan la mirada mutuamente, la forma en que le organizan la mirada a los a los jugadores, ¿no? Hay algo fascinante en ese sentido de poder pensar el mundo como una red de mirada, y esa red de mirada está articulando la totalidad de la vida humana, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de lo que es ya la transmisión, por ejemplo, la idea del VAR o la idea de la transmisión por radio, la transmisión por televisión de los partidos de fútbol, y por supuesto, la figura digamos, pública de los jugadores, por ejemplo. Pensemos un ejemplo increíble de teatralidad, un ejemplo tremendamente conmovedor de teatralidad, que es Maradona. Lo que fue, por ejemplo, el velorio de Maradona en la Casa Rosada, la organización de la mirada que generaban no solamente, digamos, el ataúd de Maradona, sino la presencia de los hinchas despidiéndose de Maradona. Es decir, podemos hablar de teatralidad en todos los órdenes de la vida, y por supuesto el deporte no está ajeno a esta cuestión. Podemos hablar, por ejemplo, del origen de la teatralidad en el mito de Adán y Eva. Pensemos que es la primera vez que se miraron dos seres humanos, según el famoso mito fundacional de la Biblia, ¿no? Recordemos que Adán empezó a hacer algo cuando vio que Eva lo miraba, y Eva empezó a hacer algo cuando vio que Adán lo miraba. Fundación de la teatralidad. Imagínense, estamos viendo un cuadro muy hermoso de Lucas Cranach, donde hay una forma de organizar la mirada de Eva que tiene que ver con digamos, el génesis bíblico, que es: mirá ese árbol, mirá esa fruta, ¿por qué no probamos de esa fruta? Es decir, la organización de la mirada del otro implica, digamos, el origen mismo de lo humano, ¿no? De la misma manera tenemos que hablar de la teatralidad de los museos. Los museos están sostenidos sobre la construcción
de una red de mirada. Los museos son grandes organizadores de la mirada. Y recordemos, no entendiendo la mirada solamente como, mirar con los ojos, sino una percepción holística que incluye las emociones, los sentimientos, los recuerdos, la intelectualización y, por supuesto, también el mundo de los sentidos. Podemos decir que los museos son laboratorios organizadores de la mirada, ¿no? Y en ese sentido podemos llegar a una conclusión que creo que es fascinante, y es que vivimos dentro de una red de miradas. No podemos pensarnos fuera de la teatralidad, salvo en dos situaciones: cuando dormimos o cuando nos desmayamos. Si no, de alguna manera, aunque estemos solos, estamos atravesando esa red de mirada, ¿no? Por eso es muy interesante pensar que la teatralidad no solo está en los teatros. Estamos viendo en este momento uno de los cuadros más bellos de Giovanni Panini. Es un cuadro del siglo XVIII que justamente muestra un gran teatro a la italiana, el Teatro Argentina de Roma, durante un concierto teatral hecho por La Rochefoucauld. La teatralidad desborda el teatro, la teatralidad va mucho más allá de los teatros. Podemos decir, si llegamos a la idea de teatro, que el teatro en realidad no inventó la teatralidad, sino que se basa en la teatralidad anterior, pero le da una vuelta de tuerca. Podemos sostener que el teatro es el primer uso poético de la teatralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza por primera vez en la historia la teatralidad, la organización de la mirada del otro, pero para producir poiesis. Este concepto es un concepto que utiliza Aristóteles en su libro Poética. La palabra poiesis es una palabra muy importante para nuestra vida, porque de ahí proviene la palabra poesía. Pero lo que está nombrando es una construcción con reglas propias. Nosotros podemos traducir poiesis como construcción. Es decir, la construcción poética sería la construcción de un mundo paralelo al mundo, un mundo con otras reglas. Por primera vez el teatro, como lo llaman los griegos, va a utilizar la teatralidad que ya existía en lo ritual, en lo cívico, en el deporte, en la política, en lo mercantil. La va a usar para producir poiesis, para producir arte, para producir metáfora. Recordemos que la palabra metáfora quiere decir, en griego, transporte, quiere decir mudanza. Es decir, la teatralidad poética o la teatralidad poética, que es lo que constituye la gran revolución del teatro, implica usar la teatralidad para mudarnos, para transportarnos a otro orden de realidad, a un mundo con reglas propias, a un mundo que cambia el reglamento, por decirlo de alguna manera. Es decir, para que quede claro, el teatro no inventó la teatralidad está en lo humano. El teatro va a usar por primera vez la teatralidad para construir mundos paralelos al mundo a través del concepto de poiesis. Creo que es muy interesante pensar que un acontecimiento teatral sería, en principio, una reunión de personas en un territorio, ¿no? A mí me gusta llamarlo el convivio. Dentro de ese convivio, alguien con su cuerpo empieza a producir poiesis, empieza a producir poesía, mundo paralelo al mundo, metáfora. Y en el momento en que empieza a producir esa metáfora, ese mundo poético, alguien empieza a expectar. Podemos decir que se pone como una fecha convencional el nacimiento de la teatralidad poética o la teatralidad poética en el siglo V a.C., pero en realidad la teatralidad poética viene de mucho antes y no podemos fijarle un momento de nacimiento. Podemos decir que la teatralidad poética empezaría con el primer bailarín
que compone con su cuerpo un sistema de reglas de movimiento diferente al de la operatividad cotidiana. O el narrador, el que cuenta una historia, que comienza justamente a introducir la ficción dentro de la operatividad cotidiana. O podría ser el mimo, ¿no? Aquel primer organizador de la mirada a través de un movimiento mimético que comienza a imitar determinadas situaciones, por ejemplo, una situación de cacería, ¿no? Lo cierto es que podemos encontrar el origen de la teatralidad poética, la teatralidad artística, la podemos encontrar en distintas manifestaciones. Podemos hablar de una poligénesis, pero es indudable que la teatralidad de la poesía, digamos la teatralidad artística, es muy posterior a las primeras teatralidades, como por ejemplo la teatralidad social, la teatralidad cívica, la teatralidad ritual, la teatralidad mercantil. En ese sentido, nosotros tendríamos que poder hablar de dos grandes fenómenos teatrales, ¿no? Uno sería lo que llamamos el teatro matriz. Le llamamos teatro matriz a uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad, que sería cualquier acontecimiento en el que se junta la gente en territorio y dentro de la reunión alguien empieza a producir con su cuerpo poiesis, mundo paralelo al mundo, una construcción de mundo con otras reglas, llamémosla personaje, historia, ficción, metáfora, como lo quieran llamar, pero lo que aparece es un mundo otro y alguien empieza a observar atentamente ese mundo, ¿no? El teatro matriz sería una de las invenciones culturales más maravillosas de la humanidad. Es uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad. Ahora, como su origen está en la teatralidad, como su origen no está en una invención, digamos, propia del teatro, el teatro participa de la familia de las teatralidades y por lo tanto guarda una relación de liminalidad con otras prácticas. Podemos decir que el teatro puede ser liminal con el rito, el teatro puede ser liminal con el deporte, el teatro puede ser liminal con la salud, el teatro puede ser liminal con la educación. Pensemos, por ejemplo, en lo que hacen las hinchadas de fútbol. Cantan, bailan, se disfrazan, se maquillan, intervienen en el espacio con bengalas, con colores. Pensemos en el nado sincronizado. Pensemos en el patinaje artístico, por ejemplo, o en la gimnasia artística. Ahí tendríamos ejemplos de lo que llamaríamos teatro liminal. Le llamamos teatro liminal a el teatro matriz, pero conectado con otros campos, con otras teatralidades sociales, del deporte, de la educación. El teatro no es una burbuja. El teatro es poroso. El teatro es osmótico con las otras teatralidades, sencillamente porque participa de un origen común con esas teatralidades, que es lo que llamaríamos el concepto de teatralidad. Entonces, teatro matriz, una de las fórmulas culturales, una de las invenciones culturales más maravillosas de la humanidad. Convivio, producción de poiesis corporal y expectación. Teatro liminal, esa misma estructura, pero conectada con otras teatralidades. Un ejemplo muy interesante, la liturgia. Por ejemplo, las fiestas religiosas, cómo están atravesadas por las estructuras de la teatralidad poética, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en los carnavales calchaquíes, o estoy pensando Vida, Pasión y Muerte de Cristo en Semana Santa. O otro ejemplo que creo que podría ser muy interesante, la publicidad. Estás en el subterráneo y de pronto aparece una pareja que comienzan a hablar en voz alta y lo que están haciendo es representar una publicidad en vivo para, no sé, promover determinado producto, ¿no? El otro día yo estaba con el auto cruzando la avenida 9 de Julio
Y en el momento en que me para el semáforo frente al obelisco, aparecen unas empanadas bailando delante del automóvil, y eran una publicidad en vivo, poética, de una casa de empanadas que tiene sucursales en todo el país. Es decir, un cruce muy interesante entre el mundo mercantil, el mundo de la publicidad y la teatralidad poética, el teatro. A esto nosotros le llamaríamos teatro liminal. Hay mucho más teatro liminal que teatro matriz, digamos, teatro en el sentido más convencional. El teatro liminal lo podemos encontrar en los payadores, en los raperos, en el striptease, en las clases de teatro, en el psicodrama. Bueno, como verán, la matriz teatral es realmente una matriz muy poderosa. Y para complicar un poquito más las cosas, vamos a introducir otro concepto que sería el concepto de transteatralización. Podemos decir que en el mundo contemporáneo se estudia teatro, es decir, se aprovechan los saberes específicos que ha ido construyendo la historia del teatro a través de los siglos, pero no necesariamente para hacer teatro. Los abogados estudian teatro, los pastores estudian teatro, los periodistas estudian teatro, prácticamente muchísima gente estudia teatro no para hacer teatro, sino para controlar mejor la organización de la mirada en sus respectivas esferas, ¿no? Hay una película magnífica argentina que se llama El robo del siglo, que seguramente la vieron. Es una película que tiene que ver con el robo de un banco en Acasuso. Y es maravilloso porque para poder robar ese banco, uno de los protagonistas, el personaje que hace Guillermo Francella, se pone a estudiar teatro. Porque dice que justamente en las instrucciones del Grupo Halcón, se dice que para poder neutralizar a un atentado o un robo, etcétera, cualquier situación de criminalidad, hay que saber actuar, hay que actuar. Para que ustedes me entiendan, transteatralización pura. El personaje de Guillermo Francella en El robo del siglo se pone a estudiar teatro, no para hacer teatro, sino para robar un banco. Entonces, le vamos a llamar transteatralización al uso de las estrategias del teatro, no para hacer teatro, sino para controlar mejor la teatralidad. ¿Vieron cuando a alguien le dicen, te convendría estudiar teatro porque sos una persona muy tímida para manejar mejor la relación con los otros? Los saberes del teatro te van a venir muy bien. Bueno, estamos hablando entonces de transteatralización. Le llamamos transteatralización a el uso del teatro no para hacer teatro, sino para controlar más refinadamente la teatralidad. Los políticos estudian teatro, los pastores estudian teatro, los periodistas estudian teatro. Entonces, vayamos a Aristóteles. Aristóteles dice, pensemos el mundo por género próximo y diferencia específica. Esto lo dice en el libro 10 de la Metafísica de Aristóteles. Podemos decir que hay actuación y hay expectación en la teatralidad. Hay quien actúa para organizarle la mirada al otro y hay quien expecta esa organización de la mirada, ¿no? También habría actuación y expectación en los fenómenos específicamente teatrales. Y también habría actuación y expectación en los fenómenos de la transteatralización. Esto quiere decir que el mundo humano es una gigantesca red de teatralidad. Y por supuesto, la diferencia específica que estaría proponiendo el teatro dentro de esa gigantesca red de teatralidad sería, por supuesto, la poiesis, la metáfora, el mundo paralelo al mundo, un mundo otro, con otras reglas. Llamémoslo ficción, llamémoslo metáfora, como quieran llamarlo, pero lo interesante es
correrse del mundo operativo de la vida cotidiana para instalar otro mundo con las mismas herramientas de la teatralidad. Entonces, podemos decir que todos nosotros estamos necesariamente, condenadamente atravesados por la teatralidad. Le pido por favor que hagan el ejercicio de pensar sus teatralidades. Digamos, cómo le organizan la mirada a sus amigos íntimos, cómo le organizan la mirada a sus clientes, cómo le organizan la mirada a sus jefes, cómo le organizan la mirada a sus nietos o cómo le organizan la mirada a sus hijos o a sus padres. Tenemos todos y todas múltiples teatralidades, ¿no? Pero lo maravilloso es que viendo películas, yendo al teatro, viendo televisión, adquirimos también de la ficción saberes teatrales y volcamos esos saberes teatrales en lo que podríamos llamar un entretejido entre la teatralidad, el teatro y la transteatralización. Por eso podemos decir que entender el mundo implica entender el concepto de teatralidad. Entender el mundo implica, ver cómo organizamos la mirada de los otros y nos dejamos organizar la mirada de los otros. Y esto en una enorme complejidad donde vemos entretejidos las teatralidades sociales, mercantil, ritual, política, deportiva, con las teatralidades poéticas, digamos el teatro, y la teatralización tan común hoy en la política, en el periodismo, en el mundo de los rituales, este entretejido fabuloso en el que ya no podemos separar muy bien dónde está la teatralidad, dónde está el teatro y dónde está la transteatralización.